necesitamos para dosificar un hormigón ciertos datos de entrada en función de los requerimientos del hormigón que nos pide que nosotros fabriquemos. Y ese hormigón está asociado al elemento que queremos construir. Si estamos a nivel de fundaciones, va a haber una tipología de hormigón. Si estamos construyendo una edificación, estamos en la etapa de muro, losa, vigas, pilares, lo más probable es que haya otro requerimiento para el hormigón. Si estamos haciendo un hormigón para pavimento de calzada, van a haber otra exigencia para ese hormigón. Pero en términos generales, estos 4 elementos son los que siempre van a estar presentes para poder asociar una dosificación del hormigón. Primero, ven ustedes aquí que se mencionan losas. Bueno, son los elementos que nosotros debemos precisar hacia dónde va dirigido el hormigón que vamos a fabricar. Como dije, puede ser losa, puede ser muro, puede ser viga, puede ser pavimento, puede ser la fundación. Ojo, cuando yo designo el elemento, también puedo indicar en las condiciones que va a trabajar ese elemento. Puedo pensar que una fundación de un edificio va a estar siempre en su vía de servicio trabajando bajo agua o en una obra marítima. Las fundaciones de los pilotes, por ejemplo, tienen y van a estar siempre en contacto con el agua del mar. Entonces, el hecho de que esté en contacto con el agua del mar tendrá alguna una precaución que tomar. ¿Sí? ¿O da lo mismo? ¿Fíjan? Entonces, esos son los requerimientos que van a estar asociados aquí, al elemento y en qué condiciones va a trabajar ese elemento. Después viene un segundo punto, que tiene que ver con la resistencia que se nos está indicando para ese hormigón y que va a estar también en función del elemento. Valor que siempre vamos a tener que disponer de él para poder generar nuestra oscilación. Como tercer elemento está el tipo de cemento que vamos a utilizar. En nuestro país tenemos 2 grados de cemento. ¿Cuáles son? Corriente y de alta resistencia. Esos son los grados que disponemos. Y como vamos a ver posteriormente, en la generación de la dosificación asociada al método de la 170, ahí se establecen entonces los tipos de cemento que vamos a utilizar. Y finalmente, como cuarto elemento, tiene que ver las condiciones con las cuales nosotros disponemos para fabricar nuestro hormigón. ¿A qué se refiere con esto? El que va a fabricar el hormigón, ¿sabe de hormigón? ¿Sabe de tecnología hormigón? ¿O es un principiante? ¿A quién le decimos, mire, vaya y fabrique el hormigón? Entonces, dependiendo de esas condiciones, nosotros vamos a ver que a través del procedimiento hay ciertos valores que debemos considerar con el fin de garantizar que el resultado final de nuestro hormigón, bajo el punto de vista de la ejecución, responda a las resistencias que fueron especificadas por el cálculo. Entonces, si nosotros no conocemos estos datos de entrada, difícilmente vamos a fabricar un hormigón. Porque, ¿qué resistencia le da? Bien, aquí hay una nomenclatura. ¿Alguien me puede leer esta nomenclatura que está acá? Mira, ¿qué significa? Un megapascales medido en probeta cilíndrica de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Toda esa información está ahí. Porque no es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo identifico que una probeta cilíndrica? Por la nomenclatura. Pero, ¿dónde está? ¿Ah? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo interpreto? Si es cilíndrica o como... Porque eso está establecido en la norma. Y como la norma mía ahora me dice cómo pedir las cosas. Con esa nomenclatura
y qué información hay detrás de ello. Entonces vamos a trabajar con la NSH 170-2016. Exactamente. Esa es la que está vigente. Esa es la que está vigente, claro. Pero por ejemplo, la NSH 170. Cuando decimos la que tenemos, la que es de 8 años, esa que obsoleta. Cada vez que una norma se actualiza, la anterior queda obsoleta. ¿Entiendes? Entonces no podemos hacer referencia. Igual no es mucho lo que cambian los detalles, ¿no? Porque, ¿Cómo? los detalles que cambian con respecto a los años. Sí, hay detalles que van cambiando. El clima es lo que mayor va a afectar. Menor cantidad de cemento, para una misma resistencia. Si aumento el agua, tengo que aumentar el cemento. Pero hay determinadas obras o determinados elementos que yo necesito una mayor fluidez en el hormigón. ¿Y cómo se conseguía esa mayor fluidez? Agregándole agua al hormigón. Es decir, le agrega agua, nuevamente, y dice la receta, tiene que agregarle más cemento. Y eso te digo bien. Entonces alguien dijo, bueno, empecemos a estudiar de qué forma nosotros podemos aumentar la docilidad del hormigón sin agregar más agua. Porque si no agrego agua, tampoco agrego cemento. Pero sí consigo un atributo adicional que es aumentar la docilidad. Y ahí nacen entonces los aditivos. Y ese fue el gran salto tecnológico hacia el hormigón, incorporar aditivos. Y hoy en día no hay ningún hormigón que no lleve aditivos. Buscando siempre disminuir la cantidad de cemento, porque en la medida que yo disminuyo la cantidad de cemento, las utilidades van aumentando. Entonces tenemos aditivos plastificantes, aditivos reductores de agua, etcétera, etcétera. Entonces con eso logramos mantener la resistencia al hormigón, aumentamos la fluidez o la docilidad, pero con una menor cantidad de cemento. Y eso lo logran los aditivos. ¿Y esos aditivos no aumentan los costos? Aumenta obviamente los costos que está incorporando un aditivo, pero en la razón cemento aditivo Era mayor el cemento. es menor con el aditivo. ¿No? Y además que le incorpora al hormigón otras propiedades que no se tenían sin los aditivos. ¿Ya? Entonces, bien, una vez que tenemos esas condiciones, estamos preparados para dosificar. Pero para dosificar, fíjense, necesitamos conocer ciertas propiedades y características de los alimentos. Y vamos a ocupar estas tablitas que ustedes, me imagino, que al día de hoy están completas. Ya calcularon la geometría de la grava de la arena, tienen determinada el peso específico que corresponde a la densidad real seca de los áridos. ¿Calcularon ustedes la densidad real seca de los áridos, no? Lo hicieron para la grava y para la arena. La 1239 y la 1117 son las normas que nosotros aplicamos acá. Y ahí ustedes determinaron la densidad real seca, la densidad real seca saturada, superficialmente seca, la densidad neta y la absorción. A través de esas normas determinaron esos 4 parámetros para el suelo. ¿Cuál ocupamos aquí? La densidad real seca. Ese es el valor que ocupamos aquí acá. Y de esos cálculos también vamos a ocupar la absorción, que me imagino que ya la tienen determinada para su valor. Aparece aquí un parámetro que es la humedad. Esa humedad tiene que ver con la condición en la cual está el árido. Ustedes determinaron la humedad que tenía el árido, ¿verdad?, en su estado en el laboratorio. Pero esta humedad es cambiante en el tiempo, porque depende de las condiciones atmosféricas. ¿Está claro eso, no? Esta humedad es variable en el tiempo y en la época, incluso durante el día. Por ejemplo, si a la noche llueve
y nosotros tenemos el árido acopiado a la intemperie y en la mañana vamos a hacer hormigón, la humedad de ese árido es distinta a la que tiene en este minuto. ¿Se fijan? Entonces, si vamos a fabricar el hormigón el otro día, ya ha llovido, tenemos que corregir esto. No así la absorción. La absorción es un parámetro constante y propio de cada año. Este valor no fluctúa, no depende de las condiciones climáticas. Es propio del material. ¿Ya? Si el material tiene un 0,3% de absorción, que es la cantidad de agua que absorber, siempre va a ser esa, para ese material. Y que ustedes determinaron. Y la densidad aparente. Entonces, ¿Qué densidad aparente es la que vamos a utilizar aquí? profe, entonces esos datos, el porcentaje de absorción, el 0,3 y el 0,9 nunca nos va a cambiar en este caso. No, este es un ejercicio. Ustedes calcularon para los áridos de ustedes. Cada vez que usted tome ese árido que utilizó y tiene ese porcentaje de absorción, ese porcentaje de absorción. Si cambia el árido, le va a cambiar el porcentaje de absorción. Sí. Pero es propio de cada año. Cada ensayo. Pero este 0,3, 0,9 que está aquí El resultado que dio en el laboratorio. es el resultado de este ejercicio. Sí. Pero ustedes pueden tener perfectamente otros datos. Porque está en función del árido que estudiamos. Y como decía, el porcentaje, la densidad aparente corresponde a la densidad aparente suelta. ¿Cuántas densidades aparentes midieron ustedes en el laboratorio? Dos. Dos. ¿Cuáles fueron? Compacta y suelta. La densidad aparente compacta. ¿Cómo se hacía esa? Por capa. Lo íbamos compactando por capa y la otra. ¿Cuántas capas? 3, ¿Cuántos golpes? 25. Esa es la densidad aparente compacta. ¿Cuál es la densidad aparente suelta? Se rellenaba nomás 5 centímetros arriba se de... enrasaba, sí, ¿Cuál vamos a ocupar aquí? la suelta. Densidad aparente suelta. Esa es la que ocupamos aquí en los valores palatales. Bien. Es fundamental que esta tabla esté completa para poder hacer la dosificación. ¿Qué vamos a responder frente a la dosificación? Y ojo, esto es lo mismo que voy a preguntar en la prueba. Siempre la estructura es la misma. Cosa que ustedes tienen que hacer para su informe y para posteriormente para la prueba. Vamos a dosificar en volumen real por un metro cúbico de hormigón, en masa, en volumen aparente. Vamos a dosificar para un saco de cemento. Pero ojo, una vez que nosotros dosificamos para un saco de cemento, en la prueba yo le puedo pedir que dosifique medio saco o 3 sacos. Pero si yo he dosificado para un saco de cemento, y a mí me dice, por ejemplo, que necesito 10 kilos de cemento, ¿cuántos kilos de cemento tendré que ocupar si voy a dosificar para 3 sacos de cemento? Los valores los multiplico por 8. 0,25. Eso es la 0,30. gran particularidad de cuando yo dosifico para un saco de cemento. Basta que multiplique o divida la cantidad de materiales en función de la disponibilidad del equipo que tengo para fabricar el hormigón. ¿Se entiende esa parte, no? Yo puedo tener una betonera en que me pueden caer 2 sacos, o puedo tener una betonera que me cae solamente medio saco. Está claro que para la dosificación que nosotros vamos a realizar en 15 días más, esta dosificación tiene que ser llevada a medio saco de cemento. En esas proporciones vamos a fabricar el hormigón, para medio saco de cemento. Bien, dice corregir el peso de la grava y la arena por humedad. ¿Se entiende esto? Corregir el peso de la grava y de la arena por humedad. Si nosotros observamos que nuestra arena está húmeda, cuando incorporamos esa arena a la betonera, ¿qué estamos incorporando? Agua. Arena y agua. Y si incorporamos agua, tenemos que restarla de la
que nosotros determinamos para la dosificación. Pero como va agua en la arena, esa agua tenemos que reemplazarla por arena. Y eso significa entonces reemplazar la masa de grava y la arena por la cantidad de agua que tenga. Y, como dije ya, corregir el agua basado y finalmente determinar los módulos de finura de la grava y de la arena. Bien, ¿alguna pregunta en relación a esto? Les reitero que eso está en la de aprendizaje. Lo mismo que usted tiene que ejecutar en su informe y lo mismo que posteriormente vamos a preguntar en la prueba. Así que en el fondo, fíjense, estamos desarrollando la prueba, por lo menos una pregunta de la prueba en forma anticipada. Bien, vamos entonces con la dosificación propiamente tal. Resumiendo, tenemos aquí ciertas condiciones que nos han dado. Losa, espesor menor a 15 centímetros, resistencia especificada, 25 10 tanto, cemento grado corriente y condiciones de fabricación muy buenas. Para dosificar vamos a ocupar unas tablas que están en el método del 170. Y como veo que todas estas cosas con sus celulares, perfectamente pueden echar a los apuntes y ubicar dónde están estas tablas. Son 8 tablas. Para que vayan haciendo un seguimiento de los datos que tenemos acá. Está por la 120 algo, parece la carta. 100. Ahí está. Bien. Hay algo que hemos indicado en varias oportunidades y que vamos a reforzar que tiene que ver con estas condiciones. ¿Quién establece el G25? El cliente, o sea, ¿Quién establece el grado de hormigón G25? El calculista. ¿La fracción defectuosa? ¿Quién la establece? La manera. La tabla, la normativa. El calculista. El calculista. ¿Y qué significa eso? El calculista dice, mire, si usted va a tomar 100 muestras, yo le permito que 10 tengan una resistencia menor que G25. Solamente 10. Eso es lo que dice el calculista. Porque yo tengo que garantizarme que el hormigón que va a colocar en mi edificio dé respuesta a la resistencia que yo considero el campo. Vamos a ver más adelante en detalle más específico que esa evaluación del 10% hay todo un procedimiento para ello, en donde aplicamos un análisis estadístico que también está establecido bajo norma, la 1998, en donde ahí se va a permitir si se acepta o no se acepta el hormigón en función de la menor resistencia que se alcanzó. Por lo pronto, quedemos claro que esa fracción defectuosa es parte de las condiciones que nos establece a nosotros el cálculo. Después viene el 20. Ya dijeron que el 20 es el tamaño máximo del área. ¿Y quién lo establece? ¿Quién establece el tamaño máximo del área? Igual el calculista depende del elemento que se va a mejorar. Se establece en obra. El constructor es el que establece el tamaño máximo como también el cono. Y en función de qué establece el tamaño máximo, la densidad de ferradura que tenga el nivel. Entonces eso no va a ir uno en la obra. Al igual que el cono, uno va a tomar la decisión de qué manera va a colocar ese hormigón. Si va a ser hormigón por donde, lo va a hacer hormigón transportado en cinta transportadora, etc. Esas son las condiciones que yo tengo que tener presente para establecer el cono. O simplemente asociado a las dimensiones del elemento, como también las condiciones climáticas. ¿Qué pasa si estoy trabajando en una zona muy calurosa? Tengo que pensar en subir el cono. Si no, se me va a secar muy rápido ese hormigón y va a ser muy difícil colocarlo. Entonces, el 20 y el 8, tamaño máximo y cono, son valores que
establece el control, de acuerdo a las condiciones de orden. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este procedimiento es determinar la resistencia requerida. Y fíjense, ¿cómo se define la resistencia requerida? Como la resistencia especificada por el calculista más un determinado factor. Y esto que está aquí no es más que un factor de seguridad que está asociado a las condiciones que yo tengo para fabricar el hormigón helado. Entonces están asociados a un parámetro T y un parámetro S. El T se obtiene de la tabla 1. Fíjense la tabla 1. ¿Qué nos dice la tabla 1? ¿Cómo entramos ahí? Lo primero, para determinar el T, nos preguntan en la tabla 1 cuál es la fracción defectuosa, ¿no? Un porcentaje, sí. ¿Ah? Un porcentaje y también lo compara con el nivel de confianza de la normativa antigua. Entonces, nosotros aquí tenemos ya un 10% de fracción defectuosa. Para ese 10%, ¿cuál es el valor de T que tenemos? 1,282. ¿Qué es el valor que está acá? De ahí nace ese valor, en función de la fracción defectuosa. ¿Eh? Y ahora nos pasamos a la tabla 2. ¿Qué nos dice la tabla 2? El factor S. ¿Y en función de qué está el factor S? De las condiciones. ¿Cuáles son nuestras condiciones? Muy buenas. ¿Y qué valor tenemos para las condiciones muy buenas? Fíjense, aparecen dos valores. 4, ¿No? sí, vos. ¿Y cuál 3 elegimos? y 4. Porque ese valor está en función de la resistencia del hormigón. Y nosotros tenemos una resistencia mayor a 17 megapascales. Por lo tanto, esa es la columna que debemos ocupar para el factor S. ¿Está claro, no? Bueno, si reemplazamos y multiplicamos, tenemos que la resistencia requerida corresponde a 30 megapascales. En el procedimiento nosotros vamos a llevar la resistencia requerida a un número entero. ¿Ya? La resistencia, escuchen bien porque después me preguntan en la prueba. La resistencia requerida la llevamos a número entero. Ya al entero obviamente más próximo. ¿Ya? Tenemos 30 megapascales. Bien, una vez que hemos definido la resistencia requerida, nos vamos a la tabla 3. Y miren la tabla 3. En la tabla 3 hay 3 columnas. La primera dice relación con la razón agua-cemento. Una segunda columna entrega la resistencia requerida, pero para cemento corriente, y después la tercera columna para cemento de alta resistencia. Entonces lo que buscamos nosotros en esa tabla es justamente determinar la razón agua-cemento. Para ello es necesario conocer la resistencia requerida. Ya dijimos que la que nosotros determinamos eran 30 megapascales. Si nos vamos a la columna de cemento corriente, ¿aparece 30 megapascales? No. Pero 30 está entre 34 y 29. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es interpolar para conocer la razón agua-cemento para una resistencia requerida de 30 megapascales haciendo uso del cemento corriente. Y estos son los datos que aparecen en la tabla. Resistencia, 34, el 30 que es el dato que nosotros tenemos, 29. Para 29, razón agua-cemento 0,5, para 34, razón agua-cemento 0,45. Bueno, hacemos esta relación para interpolar y obtenemos entonces que la razón agua-cemento es 0,42. ¿Preguntas? La operación, profe. Eso, la operación. Miren, la operación es, si ponen atención, es sumamente simple. Miren, vamos a tomar una columna y vamos a tomar el número mayor menos el menor.
0,45 menos 0,50. Es a una razón de, nuevamente, el mayor 0,45 menos X. ¿Está claro, no? ¿Por qué 0,45 es mayor que 0,50? 34. ¿Cómo? ¿Por qué dijo que el 0,45 era mayor que 0,50? Es porque 0,45 es 34. 0,45 menos 0,50 y después 0,45 menos X. Y formamos esta ecuación, aquí, que es lo que está acá. Sí. ¿Se entiende eso, no? Bueno, aplicamos el mismo criterio al otro lado. El de arriba menos el de abajo, el de arriba menos el del medio, si usted quiere. Y lo que es una ecuación, donde despejamos el valor de X. Profe, que sabe, yo hice esa ecuación y despejé X, me dio, pero no sé si... Sí. 0,45 menos 0,50 es menos 0,5. Eso se mantiene. 34 menos 29 es un número y 34 menos 80 es un número. ¿Está bien? Ya. Pero mire, profe, le puedo mostrar este... Entonces, seguimos, llegamos a la razón de abastecimiento 0,45. Bien, ahora nos vamos a la tabla 6 y la tabla 7. Fíjense que nos saltamos la tabla 4 y la tabla 5. La tabla 4 la vamos a ocupar cuando tenemos restricciones especiales para nuestro hormigón. Y ahí hay una recomendación de la razón básica. Y la tabla 5, que además está, lo apunte ahí, la 5A, la 5B y la 5C, son antecedentes empíricos. ¿Qué significa eso? Que son los resultados de las empresas que se dedican a la fabricación del hormigón y establecen ciertas recomendaciones dependiendo del elemento que vamos a hormigonar. El día de mañana, usted se va a enfrentar a lo mejor a una construcción y dice, pucha, cada vez que nosotros hacíamos ejercicio, el profe colocaba el cono. Pero ahora tengo que hacer yo el hormigón. ¿Y qué cono le doy? ¿Cómo le asigno un cono a ese hormigón? Entonces, para eso están las tablas, la 5A y la 5B. Si usted lee esa tabla, va a decir, a ver, ¿qué elemento es el que quiero hormigonar? ¿A dónde va a ser destinado el hormigón? ¿El hormigón para fundaciones? ¿Para qué? Si para fundaciones, ahí le dicen, ¿o no? Sí. ¿Qué cono puede utilizar? Le indica, ¿no? Sí, exactamente. Entonces uno puede decir, perfecto, es el cono que yo voy a incorporar para mi dosificación. Y lo saco aquí de la tabla. Pero también pongan cuidado en la tabla 5C. ¿Y qué dice la tabla 5C? ¿Cuál es el cono recomendado en función del equipo de colocación? Ahí tienen otro dato. Entonces, esos datos son empíricos. Vuelvo a reiterar, empírico significa que es producto de la información que han obtenido las empresas que se dedican a la fabricación de los hormigones. Y en función de la experiencia que ellos han vivido, se establecen entonces esas tablas. Bien, dijimos, nos pasamos a la tabla 6 y 7. ¿Cómo sacamos estos datos? Bueno, en función de la información que disponemos. ¿Cuál es el tamaño máximo del área? 20 milímetros. Está establecido. ¿Y cuál es el cono? 8. Entonces, en la primera columna ubiquemos dónde está el tamaño máximo de 20 milímetros. Y avancé horizontalmente hasta interceptar la columna con el cono 8. No hay una tabla que diga específicamente cono 8, pero establece un rango, ¿no? Entre el tamaño. ¿Se fija? Bueno, entre 6 y 9 está el 8, ¿no? Entonces, hagamos el concepto y ¿qué vamos a obtener? Que hay 0,195. ¿Qué? Lo relaciones con el Metros 20. cúbicos. Porque la unidad de la tabla es metros cúbicos. Que traducido a litros son 195 litros. Por eso que aquí dice 195 litros.
Porque la tabla habla de 0,195 metros cúbicos. Y si continuamos, en la misma fila está posteriormente la columna asociada a la tabla 7, y ahí vemos cuánto es la cantidad de aire que nos va a quedar en ese hormigón. Y corresponde a 0,020. En definitiva, 20 litros. Entonces, fíjense, de esa tabla ya tenemos dos valores aquí que son fundamentales que nosotros debemos incorporar a la dosificación para generar un cúbico hormigón. A esta dosificación estamos 195 litros de agua y nos van a quedar 20 litros de aire. No se olviden que este método está establecido en la condición que el árido está seco. El árido no tiene agua. En la realidad, el árido va a tener siempre un porcentaje de humedad. Y por eso es que tenemos que corregir, como se indicaba, la humedad. Bien, ¿qué hacemos con estos datos? Si nosotros pensamos en la ecuación que acabamos de terminar, que dice, mire, razón agua-cemento es 0,49, yo tengo aquí el agua. Entonces, perfectamente despejando aquí, puedo determinar la cantidad de cemento. Y en esta ecuación me dice que si el agua dividido por 0,49. Reemplazando cuánto es el agua, 195. 195 dividido por 0,49, nos quedan 398 kilos de cemento. Fíjense, yo he puesto aquí litros. Si ustedes ponen cuidado, aquí dice 195 litros. ¿O no? Sí. No. Estos son kilos de agua. ¿Y por qué puse 195? Por la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1. 1. Entonces no se olviden que para nuestro curso siempre vamos a asociar que la densidad del agua es 1. Entonces, para el agua, 1 kilo de agua equivale a 1 litro de agua. 195 litros de agua equivale a ¿cuántos kilos de agua? 195. Y por eso es que aquí se respeta el mismo número. Porque de qué otra forma yo puedo explicar que voy a obtener kilos si aquí tengo volumen, tengo litros. ¿Cómo llego a los kilos? No puedo. Porque además, si ustedes observan la tabla número 3 y pónganse arriba qué es lo que dice la tabla 3, en qué medidas se entrega la relación agua-cemento. Megapascales. No, esa es la resistencia. Ahí. Eso no- ¿Qué dice? En masa. En masa. En masa. La razón agua-cemento de la tabla 3 es en masa, en kilos. ¿Ya? Entonces, bueno, simplemente reemplazando tenemos 898 kilos de cemento. Pero nosotros necesitamos llevar esa cantidad de cemento a litros reales. Si nosotros hacemos uso de esta expresión, que ya la hemos utilizado muchas veces, ¿cómo se define densidad? Masa partido por volumen. Y lo que nosotros necesitamos es conocer el volumen de algo. Y el volumen es igual a la masa dividido por la densidad. ¿Cuánto es la masa de nuestro hormigón? 398 kilos, y vamos a dividir por la densidad. ¿Qué densidad? La densidad real del hormigón, para obtener el volumen real del hormigón. ¿Y cuál es la densidad real del cemento en este caso que estamos utilizando? 295. 2,95. ¿Y de dónde sale ese 2,95? Del cemento. ¿De dónde sale el 2,95? Del cemento corriente. Cemento bravo corriente. Es un dato. Un dato. ¿A dónde está? Ahí. Nosotros, De- en el cemento chileno, hay un rango de peso específico para el cemento, si es corriente o si corresponde a cemento especial. Entonces, este valor es variable dependiendo del tipo de cemento, dependiendo de la marca del cemento. Aquí, en este ejercicio, es 200
o sea, perdón, 2,95. Como digo, voy a avanzar simplemente como ejemplo. Agua y litros de aire. ¿Qué se debe cumplir? Que el cemento, más el agua, más el aire, más la grava y más la arena, tienen que formar 1 metro cúbico de hormigón o 1000 litros. Si conocemos este dato, podemos despejar y necesitamos para 1 metro cúbico de hormigón 650 litros de grava más arena. La cuestión es cuánto de grava y cuánto de arena. Sabemos que sumado 8. Ustedes ven los apuntes, la tabla 8 tiene dos grandes columnas y se diferencian en el diámetro máximo. Uno es 38, algo y el otro, esta columna que estamos viendo, es 19. ¿Sí? ¿Ubicaron eso? Bien, les recuerdo que si nosotros hablamos de tamaño o de diámetro máximo, 19 milímetros equivale a 20 milímetros. O sea, hasta 20 milímetros vamos a ocupar esta columna de la tabla. ¿Está claro eso, no? Lo hemos indicado en otra oportunidad, lo vuelvo a reiterar. 19 milímetros equivale a 20 milímetros, como los 38 equivalen a 40. ¿Está claro? Si yo le pusiera un ejercicio, tamaño máximo nominal 40 milímetros, y como en la tabla aparece ahí 38, no piensen que los quiero pillar y que me respondan, no se puede hacer porque no está en la tabla, no. Simplemente indicarles que los 40 milímetros equivalentes a los 38 que aparece ahí. ¿Está claro, no? Bien, aquí tenemos entonces nosotros 4 curvas. ¿Cuál ocupamos? Entonces, para ocupar las curvas, nuevamente tenemos que hacer una lectura de la información que disponemos. Aquí dice tamaño máximo, 20 milímetros, y aquí vamos en esta parte, espesor de la losa menor a 15 centímetros. Si nosotros observamos las indicaciones que están indicadas en la tabla, dice, mire, ocupe la banda generada por la curva 1 y 2, construcción corriente, poco espesor. ¿Qué significa poco espesor? Menor a 15 centímetros. ¿Cuánto tenemos nosotros? Esa condición. Por lo tanto, ¿qué curvas vamos a elegir? La 1 y la 2. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos acá un elemento que tiene un espesor mayor a 15 centímetros? Bueno, en ese caso podemos ocupar la curva 2 con la 3 o la 3 con la 4. Siempre vamos a ocupar dos curvas consecutivas. No podemos ocupar la 1 con la 3 o la 1 con la 4 o la 2 con la 4. ¿Ya? Se ocupan curvas consecutivas para que se genere ahí una banda, ¿no? Entonces, de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos, vamos a ocupar la banda. ¿Saben lo que es una banda, no? Es la que se forma en el gráfico. La banda es una sección. Si nosotros dibujáramos la curva 1 y 2, nos queda esto. Y esta es la banda, lo que está dentro de esta curva. ¿Y qué significa banda? Que si yo tengo un área que se desarrolla por dentro de esta curva, de acuerdo a la metodología propuesta en el método, voy a alcanzar sin ningún problema la resistencia que se me especificó. ¿Qué pasa si los áreas quedan fuera de esta banda? Hoy en día, la modificación de la norma dice, bueno, ocupe ese área, pero me tiene que demostrar que ese hormigón va a cumplir la resistencia que yo quiero. ¿Qué me decía el año 85? Si yo me quedaba un punto fuera de la banda, ese área no lo puedo ocupar. Así de simple, no lo puedo ocupar. Pero hoy en día tenemos una escasez de área. Entonces dice, bueno, ocupe lo que tenga. Pero comienza a estudiar la dosificación para que garantice la resistencia. Y eso es lo que generó el cambio
de la norma 85 a 2016. Entonces, acá, para determinar cuánto echamos de cada cual, vamos a hacer una relación haciendo uso de estas dos bandas y vamos a tomar el punto medio, para irnos por el medio de la banda. Si nos vamos a la segunda. Y el medio significa tomar 30 más 35, yo por 33. Entonces aquí voy a generar una ecuación que, de acuerdo a la tabla, que la grava más la arena por 33, que es la combinación que va a tener, debe ser igual a las condiciones del árido que yo obtuve. Y estas condiciones, ¿de dónde las saco? De la analogía que se hizo. Entonces, miren, fíjense bien en estos datos. 0% de grava, 100% de arena. ¿A dónde está esa información? Nos vamos a la tablita que ustedes llevan. ¿Qué porcentaje tengo yo en la malla 4? 0. Y para la arena en la malla 4. De aquí viene tu número. A lo mejor ustedes no tienen 0 y 100. A lo mejor aquí tienen un 4. Y aquí en lugar de 100 puede ser un 97. Bueno, eso es lo que les digo. ¿Qué significa? Que haya un 4 acá, que la grava está aportando arena. ¿Y qué significa? Que aquí haya un 96. Bueno, que la arena tiene un 4% de arena. Profe, pero eso en la prueba lo va a dar usted, ¿cierto? Eso Cuando está lo haga la prueba, en la prueba sí. Pero para la oscilación de ustedes, tiene que ser tienen los sus datos. datos. Sí. Vamos a tener que colocar sus datos. Entonces, de esa manera, nosotros buscamos la relación desarrollando esta igualdad y decimos, mire, de grava usted necesita el 67% y de arena un 33%. Eso, como lo despega, profe, como. Esa es una igualdad que tiene que ver ahí. Para que este se mantenga, ¿cuánto tiene que valer la grava? ¿Y cuánto tiene que mantener la arena? 33 por 67 es igual a 67 por 83. Ahí se mantiene igual. Y no es más eso, no es más que eso. Hipotéticamente, vamos a ver qué pasa si yo tengo aquí, por ejemplo, como decía, un 4 y aquí un 96. ¿Qué pasa? 63. A ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda acá? Y si ustedes ponen cuidado, ¿cuánto debe ser la grava? 29%. 63. Ah, no. ¿Y cuánto la arena? 29. 29. ¿Sí o no? Aplicando lo mismo que dijimos acá. Vamos a tener de vuelta. ¿Qué pasa si yo sumo esto? ¿Cuánto me da? 99. ¿Ah? 96. O sea, 90, ¿Cuánto da? 92. 9, 2 y... ¿Está bien o no? Se fijan que esta proporción, dada que se da esta condición, uno suma el 100%. 92%, no el 100%. Claro. Pero nosotros tenemos que cuadrar al 100%. Entonces, esto va a implicar que la grava que nosotros debemos incorporar va a ser igual a 63 sobre 92 multiplicado por 100. Y la arena va a ser igual a 29 sobre multiplicado por 100. ¿Y eso cuánto le da? 63 dividido por 92 por 100.
68,5. 0.68. multiplicado por 100, 68,5. 68, Como 47. 4, 47. 68. Y el complemento de 68, ¿cuánto es? 32. Sumemos ahora, ¿cuánto da? Ahí está el 100. ¿Cuánto entonces de grava tenemos que incorporar? 68%. Si fuese como esta última parte, un 68% de grava y 82% de... Profe, pero por ejemplo, en el ejercicio original, ahí tienes, al inicio, tienes 100 menos 63 da 67 de arena. Y ahí sería entonces 0 menos 33 menos 33 de grado, ¿no? ¿Cómo? Si lo estás Tenemos- relacionando así con recta, pues. Tenemos. Y ahora, para mantener esta igualdad, yo necesito de arena 33 y de grava 67. Y como ambos me dan el 100%, entonces está compensado eso. Si no llega a dar los 100%, tenemos que hacer eso. ¿Cómo? Si no llega a dar el 100%, tenemos que hacer eso de allá. Claro, como estaba en el ejercicio resuelto. No se puede hacer de otra forma esa parte, profe. ¿Esa es la única forma de establecer esa relación? ¿O se puede, porque ahí por ejemplo tendría solo, está resolviendo una incógnita, ¿no?